el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y cuando hablamos del rey Salomón se nos viene a la mente sabiduría primeramente, porque fue lo que le pidió a Dios, sabiduría en su corazón para poder guiar al pueblo, para poder gobernar al pueblo sabiamente. Se nos viene a la mente riqueza, poder, fama. Dice la palabra de Dios que como el rey Salomón no ha existido nadie sobre la tierra, ¿sí? Ni llegará a haber otro rey como él, en toda su riqueza, en toda su sabiduría. ¿Y qué está hablando el rey Salomón? ¿Qué está sacando de su corazón? Está sacando amargura, está sacando depresión, está sacando tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pudo dar cuenta que el todo del hombre no está en los bienes que puede poseer, ¿sí? Sino que está en Cristo, ¿sí? Entonces, Salomón tuvo todas las riquezas, mas sin en cambio no encontró esa plenitud de vida. Ahí, si han leído el libro de Eclesiastés, habla y se queja. O sea, y nosotros podemos decir, híjole, pero con todo lo que tenía y aún así se atrevía a decir, no valió la pena nada porque todo es vanidad. Y podemos decir, pues entonces yo qué puedo decir, ¿no? Si él con todo lo que tuvo aún renegaba, aún se quejaba, aún había depresión en su corazón, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos igual que él, ¿sí? A lo mejor no tenemos todo lo que él tuvo en lo físico, en lo material, pero sí tenemos a Cristo, amén. Tenemos a Jesús, que debe de ser nuestra llenura, ¿sí? Nuestra plenitud, hermanos. Debemos de gozarnos en él. Entonces Dios quiso enseñar a través de la vida del rey Salomón cuál es la verdadera plenitud en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué si Salomón le pidió solamente sabiduría a Dios, Dios le dio todo lo demás? Porque tenía un propósito. Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Dios no nos pone aquí en la tierra nada más para que a ver cómo te las arreglas. Dios tiene planes para tu vida, tiene planes para mi vida, porque Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Entonces él, junto con la sabiduría, le da al rey Salomón las riquezas, los bienes, ¿sí? Para mostrarnos, y por eso el rey Salomón escribe el libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos que la plenitud de esta vida no está en los bienes materiales, ¿sí? En la diversión, en los deseos de nuestra carne. Entonces Salomón pidió sabiduría, ¿sí? Dios se la da. Jesucristo entonces debe de ser el centro de nuestro corazón. Cuando el Señor es nuestra plenitud, vamos a pedir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Ya no a lo que yo anhelo, ya no a lo que yo quiero, sino siempre vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque hemos entendido que Dios nos da esa plenitud, esa llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice, Salomón pidió sabiduría y no cosas materiales, pero Dios se las dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios vio su corazón. Dios vio el corazón. Hace rato decía mi esposo en la oración, Dios no escucha tanto lo que le estemos cantando si nuestro corazón está lejos de Él. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, hermanos.
Y yo quisiera que pensáramos en esta tarde cómo está nuestro corazón para con Dios. ¿Cómo está nuestro corazón para con aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros? ¿Cómo está? ¿O estamos llenos de egoísmo? ¿Estamos llenos de shalom? Así cada uno de ustedes, ¿cómo está nuestro corazón para con Dios? ¿Estamos resentidos? ¿No hemos entendido que la plenitud de nuestra vida está en Él, que Él es el que debe de llenarlo? Si se fue algún familiar, algún ser querido, si se fue tu trabajo, si se fue muchas cosas, no sé, o por lo que puedan estar atravesando, si se fue tu salud, y por eso piensas que no estás pleno, que no estás lleno, déjame decirte que estamos dando un mal enfoque, ¿sí? Déjame decirte que Cristo debe de ser nuestra llenura, que Él debe de ser el que nos llene en todo, ¿sí? Dice un canto, si te tengo a ti, lo tengo todo, porque es mi amado, es mi tesoro. Y va a haber muchas cosas que se nos van a quitar, entre ellas la familia, entre ellas el trabajo, entre ellas la estabilidad económica, pero hay algo que no se nos va a poder quitar nunca. Hay alguien que siempre va a estar ahí para con nosotros, y ese es Cristo. Y Él es el que debemos de afianzarnos, de aferrarnos, así como Jacob se aferró a recibir la bendición de parte de Dios. Así debemos de aferrarnos, hermanos, pero tener una pasión por Dios en nuestro corazón, que de verdad nos haga estallar en gozo, porque lo tenemos a Él. ¿Por qué todavía estamos tristes, acongojados, quejándonos todo el tiempo? A lo mejor ustedes no, pero yo sí. Y cuando estaba estudiando este tema dije, de verdad, no he hecho a Jesús la plenitud de mi vida. Porque si lo tenemos a Él, no tenemos por qué quejarnos de cómo vivimos, de cómo estamos. De verdad somos privilegiados. Mucha gente allá afuera de verdad están sin esperanza, están sin Cristo, están sin esa plenitud, sin esa llenura. Pero nosotros tenemos a Cristo, y ese debe de ser el gozo en nuestro corazón. Yo quisiera que nuestro rostro resplandeciera así como el rostro de Moisés cuando bajó de estar ahí no sé cuántos días en la presencia de Dios, y ellos entendían, él entendía que su plenitud estaba en Cristo, estaba en Dios, estaba en el Padre. Entonces, hermanos, Dios quiere en esta tarde decirnos, yo quiero ser tu plenitud. Que no sea tu esposo, que no sean tus hijos, que no sea tu papá, tu mamá, porque muchas veces ponemos ídolos en nuestras vidas. Decimos, es que yo sin mi madre me muero, no, yéndose ella y yo me voy también. No, hermanos, como hijos de Dios las cosas no son así. Como hijos de Dios, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero debe de ser Cristo. Si pongo mi esperanza en mi esposo, déjenme decirles, yo muchas veces decía, híjole, no, si a mí me falta mi esposo, híjole. ¿Y saben qué? Que Dios me permitió ver que no es así. Porque el único que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Y yo les invito a que le den una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, al que es fuerte, valiente, al que nunca nos va a dejar. Porque dice su palabra que aunque nuestro padre, aunque nuestra madre nos abandonen, y miren que ponen ahí lo más sagrado, por decirlo así, el amor de un padre, el amor de una madre. Híjole, decimos, la mamá nunca puede abandonar. Pero Dios te dice hoy, aunque esa
madre, aunque ese padre te hayan abandonado, yo no te voy a abandonar. Hazme la plenitud en tu vida, que yo sea tu todo, que no deseemos nada más. Amén. Entonces, hermanos, ¿dónde está hoy nuestro corazón? Volvemos, está en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestra familia, en lo material, ¿sí? ¿Dónde está nuestro corazón? Y quisiera que vayamos ahí al libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 15 al 21. Se los voy a leer, si no lo tienen, escúchenlo. Dice la palabra de Dios: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. ¿Saben cuál es el motivo principal por el que mucha gente no busca a Dios? Porque hay avaricia en sus corazones, porque hay avaricia en lo material, porque no han entendido que eso es perecedero, que eso se queda aquí. Que hoy yo te pregunto, ¿dónde puede estar el hombre más rico de este mundo? Cuando viene la enfermedad y cuando ya no se puede levantar, ¿cuál va a ser su esperanza? ¿Cuál va a ser la plenitud que él tenga? Ninguna. Porque nada de lo que podamos poseer en esta tierra, nada nos vamos a poder llevar, hermanos. Pero aún Dios dice su palabra que Él nos va a guiar aún más allá de ¿dónde? Más allá de la muerte. Entonces en Cristo, en Dios no hay pérdidas. Entonces que no haya esa avaricia en nuestros corazones, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Pero qué creen? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, así es. Así le pasa a aquel que está buscando. Yo no digo que sea malo, hermanos, y aquí no les enseñamos al conformismo, pero quien debe de llenarlo todo en todo es Cristo. Porque finalmente nos desviamos porque vivimos en un mundo que se rige por lo material, por lo físico, por lo económico, ¿sí? Cómo amanece el dólar, la bolsa de valores, y nos perdemos. Y es bien fácil que nos perdamos en el camino y nos desviemos de quién es y quién debe de ser nuestra plenitud. Hermanos, nosotros no podemos apantallar a Dios con lo poco o mucho que podamos tener. De verdad, Él muestra las riquezas, la bendición en la vida del rey Salomón, pero lo hace con el propósito de que entendamos que la plenitud no nos la va a dar eso, ni la sabiduría, ni el mucho estudio, porque eso es fatiga para el alma, para el espíritu.
pero la vida que podemos hallar en Cristo, esa es vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, podemos creer en Jesús, pero si Él no es nuestra prioridad, vamos a buscar entonces en otras cosas y nuestro espíritu, nuestro corazón va a estar como vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces aún viniendo a este lugar podemos tener solamente una religión, no una comunión con Dios. Por eso es que nos sentimos frustrados, fracasados. Aún gente adinerada, gente con buena posición económica, se puede sentir vacía porque no tiene a Cristo como su plenitud de vida. Amén. Entonces, podemos ver que el rey Salomón manifiesta muchas cosas sobre la vanidad, y la vanidad nos dice que es una ilusión y es una fantasía. Es algo que dura por un breve periodo de tiempo mientras estamos aquí en la tierra. Y yo siempre les he dicho y pongo este ejemplo: ¿cuánto les gusta? Si viven 100 años, pues esos son el tiempo de la vanidad, eso es lo que van a disfrutar aquí en la tierra, de los bienes materiales, físicos, ¿sí? Pero lo que Dios nos ofrece es eterno. ¿Qué nos puede dar el mundo? Placer, trabajo, poder, educación. Pero finalmente, hermanos, eso todo se queda aquí en la tierra. Y debemos de sembrar para esa eternidad que ya estamos viviendo. Muchas veces creemos, al escuchar de eternidad, que es algo que va a venir cuando Dios nos llame a su presencia. Pero la eternidad ya ha sido puesta en nosotros desde que recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos caminando, estamos marcando un camino hacia la eternidad, hermanos. Ya estamos viviendo esa eternidad aquí en la tierra. Por eso es bien importante que pensemos, que nos detengamos un tiempo a renovar nuestro entendimiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy ocupando los días que Dios me da? Déjame decirte que si tú estuviste enfermo, has estado enfermo, no nada más en esta pandemia, en algún momento de tu vida, y no moriste, fue por un propósito que Dios tiene en tu vida. No es nada más, Dios no te sanó para que te sientas bien nada más, es porque Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Deja que Él sea la plenitud en tu vida, que Él sea el que lo llene todo, que Él sea tu amparo, tu refugio, tu fortaleza, tu torre fuerte. Entonces Dios quiere enseñarnos que solamente en Él podemos tener plenitud de vida, ¿sí? Que necesitamos vivir solamente para Él. Y ya para terminar, quisiera que podamos leer en Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces, hermanos, que nuestra plenitud sea Cristo, que si traemos un peso en nuestra bolsa, si traemos la cartera llena o vacía, nos podamos sentir plenos. Si hay comida en nuestra mesa o no la hay, nos podamos sentir plenos, porque hay uno que prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Si ya no está un familiar con nosotros, nos podamos sentir plenos en Cristo, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas cada día, el que extiende sus misericordias cada mañana. Elías, el profeta Elías, Eliseo, el profeta Isaías, Juan el Bautista, Job,
Moisés, Abraham, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos comprendieron que Dios era su plenitud de vida, hermanos. Ellos lo entendieron. ¿Qué estamos esperando para entender que Cristo debe de ser nuestra plenitud? Y si leemos la palabra de Dios podemos ver que sus vidas no fueron fáciles, pero siempre se aferraron a Dios de una forma que nadie, ni las circunstancias, ni los problemas, nadie los pudo separar de aquel que vive y que reina, de aquel que es eterno y que tiene un trono de gloria, un trono sempiterno, y que quiere que nosotros vayamos a reinar por una eternidad con Él, que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos de su amor, de su gozo. ¿Saben cómo murió el profeta Isaías? ¿Alguien que me lo diga? Isaías murió aserrado. ¿Qué es aserrado? Fue partido por la mitad. Pero él entendió quién era su plenitud de vida, hermanos. Si cualquier problema aquí en la tierra nos hace sentir como nada, no hemos entendido quién es la plenitud de nuestra vida, quién es el único que va a poder llenar tu corazón, quién es el único que va a poder sostenerte cuando ya no puedes. Es Cristo. Y déjenme decirles algo de parte de Dios. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Dios les bendiga, hermanos.